Yo quisiera comenzar preguntándole sobre, sabemos de que la mayoría de tus películas están de muy, para que la vean, la verdad muy recomendado muy, pasarla muy bien un fin de semana junto con las producciones de Quimera de Montoliva, eso es bastante importante, pero aunque me dio curiosidad una, que es Mes de la Mujer en el Terror, Colecta de Sí. Sangre Masiva, que obviamente tú hiciste acompañamiento con varios directores, aunque tú también dirigiste unas historias. Me gustaría saber sobre por qué es tan importante el rol de la mujer en este tiempo actual del terror. ¿Por qué actualmente muchos dicen, wow, qué bueno que los roles femeninos se están destacando hoy día, pero qué te hace recordar eso? ¿Es el inicio de todo? Sí, a ver, no sé si es que es importante ahora, eh, sino es algo que siento que está desde hace tiempo y que es importante que se visibilice, pero no solo en el cine y en el cine de terror, sino en la vida. Es como estamos extrapolando, ahora hablando de cine de género, que en general es un tipo de rubro que es más masculino, y entonces a la gente por ahí le choca que haya mujeres que quieran hacer eso, pero eso ya te digo, como en el resto de rubros y de situaciones de la vida común, como me parece eso, no es que ahora estemos como con más ganas que antes las mujeres de hacer cine de terror, sino que ahora nos están dando un poco más de bola, como que ahora se dan cuenta que podemos hacerlo también o podemos hacerlo distinto. No. Y ya era hora, ¿no? De que eso sucediera. Pero no somos las únicas y no somos las primeras. Hace, digo, si me pongo a hilar fino, qué sé yo, Alice Guy es esta mujer francesa. Digo, fue la pionera del cine en general y su cine era ficción y era fantástico también. Entonces, siempre hubo, pero bueno, la historia no nos dejó un poco, la historia nos dejó un poquito de lado. Entonces, llegó el momento de la reivindicación, me parece. Es bastante interesante porque, bueno, mayormente cuando, pues si ven en movies, es un corto, pero como se recopilaron, se hizo como un filme, por así decirlo, pero sabemos de que toda tu filmografía comenzó con Clementina. O sea, Sí. aquí no hay de otra que diga, ay, no, comenzó con esa, no, con Clementina. Es Sí. que, es que yo cuando visualicé la historia por primera vez, yo me quedé como, que mire, es que en el tema hay un aborto, machismo, pero a mil, misterios, aunque nos gusta misterio, Sí, pero sí. cómo se desarrolla el misterio, ¿verdad? Sobre el poder saber de que Clementina aún sigue intacto, sigue recordándose, sigue viéndose en cineforo, aunque usted no lo sabía. En Colombia No. se hacen cineforos de Clementina. Mira qué bien. Y Ay, más que todo en Bogotá, quizás fue porque Carlos te escogió a ti para que estuvieras en el live de aquella me vez del encanta. festival de hace poco. Pero sí, en Colombia se visualiza roles femeninos y qué bueno que las que organizan eso son mujeres Qué y que bien. tomen Clementina como ejemplo. ¿Qué piensa? No, no más. ¿Qué piensa? Primero es como un orgullo saber esto. Digo, la verdad que desconocía y me parece que utilicen cualquier película que haga una persona para que sea, primero que la vea la gente ya es un montón, pero después encima que se utilice como ejemplo para querer contar algo, querer reflexionar sobre algo, mejor aún, porque en mi caso yo siento que esa es la idea y esa es la intención de hasta ahora todas las películas que he hecho, como que es un poco demagogo esto que voy a decir, pero la verdad que haciendo películas, no siento que sería importante intentar contribuir a hacer del mundo algo, un lugar un poquito mejor de lo que es. Entonces, a propósito, yo intento que mis películas tengan como cierto mensaje o que te quieran contar cierta historia que, que te deje como eso, como una huella, una semillita para hacerte pensar. Entonces, si consigo que esto suceda en cualquier lugar del mundo, está buenísimo, me encanta, porque era la idea, ¿no? La idea era eso, como contar algo
que trascienda no sé, el entretenimiento por el entretenimiento, ¿no? Que también nos gustan las películas entretenidas y nada más. Que en mi caso me llena como de orgullo y me pone muy contenta que algo que yo haya hecho sirva para eso, para hacer a alguien reflexionar o plantar una semillita de discusión de alguna manera, porque siento que en lo que intento hacer, por lo menos hasta ahora llevo intentando hacer, que las películas no solamente sean entretenidas, sino que además de entretenidas dejen algún mensaje, digamos. Siento que es como responsabilidad un poco de la persona que se quiere dedicar a lo audiovisual, ¿no? Como intentar hacer algo que no sea vacío. Y vamos a ver si me sigue saliendo en el futuro, pero de entrada es algo que yo me doy cuenta que me autoimpongo. O sea, si tengo esta herramienta, bueno, usarla para algo. Excelente. Además, no solo esa historia de Clementina, también está Matar del Dragón. Esa es una historia de hermanos. Es como caían en nieve, pero esta vez son como más dispersos en el sentido de que, no sé, desde mi perspectiva, cuando yo miro la historia de Elena, que está en tinieblas, y que Facundo está en el paraíso, ¿por qué no cambiaron? Pero entendí las razones por qué estaba Claro. ahí, pero es que pasar 25 años y que esa vida tranquila se vuelve como dicen allá en Argentina, un quilombo. Eso es lo que yo te puedo decir es cómo fluye la comunicación en el cine cuando se plasman historias sobre familias de sangre, ya sea en esa situación de que, por ejemplo, cómo las personas pueden identificar a Elena de que alguna vez puede estar en el paraíso, alguna vez en una historia, de pronto, ¿será que Elena se puede influir en el futuro en algunas de sus películas más adelante como alguna redención, no sé, algo pequeño que diga, o la historia queda ahí, muere ahí, porque a mí me encantó, pero es que seamos sinceros, uno quería más, pero bueno. Lo que pasa con Matar al Dragón es que el guión lo escribió Diego Fleischer, él es el guionista El del sueño. de la película, claro, él tuvo el sueño y él escribió, a partir de esa pesadilla que tuvo, escribió todo el guión. Wow. Y la pesadilla en principio tenía un final, entonces realmente era toda una película. Y variamos un par de cosas con respecto a su sueño, porque su pesadilla era realista, todo sucedía como acá, como en Buenos Aires, digamos. Y él era el protagonista de la pesadilla, entonces eran dos hermanos varones en un principio. Pero después lo fuimos cambiando y nos parecía que era más rico el hecho de que fuera una protagonista mujer, porque digo, pensar en que eran solamente las nenas las que eran secuestradas y llevadas a ese lugar oscuro y siniestro, que era el del infierno. Nosotros le llamábamos infierno. Estaba el paraíso y estaba el infierno, estaba la luz y estaba la oscuridad. Entonces, él planteó todo este universo del yin y el yang, y el final, que es el final de su pesadilla también, era como termina la película, ¿no? Era Elena rescatando a sus sobrinas del infierno por el que ella había pasado antes también cuando había sido secuestrada, ¿no? Si hubiese una continuación de qué es lo que le sucede a Elena, bueno, eso está en manos de Diego, pero también sucede que en un principio el guión era mucho más grande también, tenía un montón de subtramas. Y lo que hay que hacer, bueno, en estos casos, cuando tienes unos recursos como los que teníamos nosotros, que eran acotados, había que decidir qué contar en esa hora y media de película que tenemos presupuestada para contar, ¿no? Entonces, aunque había muchas subtramas, tuvimos que decidir contar un poco de ellas, porque si no era como
dejamos abiertas un montón de puntas que cada punta también abre como otro universo. O sea, realmente Matar al Dragón es una peli que es mucho más bifurcada de lo que en un principio teníamos pensado que fuera. Porque eso, hay muchas pequeñas historias. Está la relación de los hermanos, la relación de ese hermano con su mujer y el conflicto porque apareció la hermana, el conflicto de esa droga o ese líquido oscuro que consumen en ese infierno, el infierno que es gobernado por esta bruja, que quién es esa bruja que no tiene ojos y que secuestra niñas para sacarle sangre. O sea, había muchas subtramas, la relación de Elena con el tarugo, que es quien la secuestra pero se encariña con ella. Había muchos elementos que daban para hacer, te digo yo, una serie más que, más que un largometraje. Era como una serie capitulada, con muchos personajes y con muchas situaciones. Pero bueno, a veces eso, los recursos hacen que tengas que tomar decisiones y acortar las historias lo suficiente como para poder meterlas en ese presupuesto y en esa hora y media que teníamos. Pero bueno, hay que preguntar a Diego. Diego, por favor, no sea... Yo sé que los sueños son de una vez, pero a veces te da mensaje oculto. Pero antes de hablar sobre Bienvenidos al Infierno, que es una de mis películas favoritas, yo te pregunto algo, Jimena, ¿se pueden matar los sueños o no? Se puede enfrentar a los sueños, yo creo. Y si lo matas o no, va a depender de uno mismo. Pero se puede enfrentar. Yo creo que hay que enfrentarse a los sueños y a las pesadillas. Hay que enfrentarlas y hay que hacerles frente. Y después hay que ver eso, cómo sales de esa. Mira, en lenguaje de señas, yo describo esa película, gracias. Gracias. Porque hablamos sobre, obviamente, se incluye un personajes inclusivos, una abuela muda. Hablamos sobre todo lo que tiene que ver sobre bandas de metal, pero son bandas de metal, pero señorón, mis respetos, porque acá yo he tenido, bueno, la primera banda de metal que yo he entrevistado es a Besar. Besar es la banda más, bueno, una de las bandas más satánicas de Polonia. Y pues obviamente voy a mostrarlo más adelante, Bienvenidos al Infierno, para ver cómo ven eso. Pero aunque claro, la banda de metal más satánica del mundo es Behemoth. Pero bueno, hay un dato para que sepas, pero sí. Es que se plasma muy bien el metal representado en la cuestión de música, instrumentalización. Excelente. Aunque claro, obviamente no a todos los metaleros les gusta un poco sobre cómo se describe, pero la intención no era esa, sino la intención era el que poder comprender sobre varios conceptos de cómo sería nuestro pecado, cómo sería salir de nuestro propio infierno, y si estamos en nuestro infierno, pues, ¿por qué estamos ahí? Yo lo que quiero saber es qué representación tiene Lucía para las futuras generaciones del cine de terror que se realizan mujeres, pero más que todo, Lucía, ¿qué representa para usted en todas sus creaciones del terror? Lucía representa para mí el triunfo iba a decirle el triunfo del mal, pero no es el triunfo del mal, en realidad. Porque me pasa una cosa muy loca con el tema del satanismo. Esta idea de hacer la película la tuvo Nicanor Loretti, que es mi amigo Nicanor, que es director de cine también. Él le pasó esta idea a Camilo de Cabo escribió el guión. Yo en un principio iba a producir la película, terminé, dirigiéndola yo porque Nicanor no podía. Y con la ayuda de ellos y con el beneplácito de ellos pude modificar un poco ese guión para adaptarlo a algo que yo sintiera que podía dirigir. Pero hay algo que aprendí a partir de todo lo que había estudiado Camilo sobre el satanismo, que es que el satanismo no es cosa mala. O sea, tenemos idea
a partir de las religiones con las que hemos crecido, de que el satanismo o las personas satánicas, las que rinden culto a Satán, son como pues gente horrible y qué sé yo, y que las hay también como cualquier fanático de cualquier religión, pero en definitiva lo que dice el satanismo es que a quien rinden culto es a Satán, que Satán no es más que un ángel que se le plantó a Dios y empezó a hacerle preguntas y a no estar de acuerdo por ahí con lo que Dios le decía, y como a Dios no le gustó, lo echó y lo mandó al infierno. Y bueno, Satán, en este caso ese ángel, no me acuerdo el nombre que tenía el ángel, pero Luzbel. antes, bueno, ahí va, Luzbel, era un inconformista nada más. Samael. ¿Entiendes? Entonces, y lo que dice el satanismo, si lees como la filosofía satánica, es que no tienes que conformarte y que tienes que por ahí hacerle frente a todas esas cosas que te llegan o gente o situaciones que te dicen que tienes que ser de cierta manera. Es como tú tienes que ser como quieras ser, tú tienes que no rendir cuentas a nadie, sin meterte con nadie, sin hacerle daño a nadie, ¿no? O sea, tú sé tú mismo y no te dejes influenciar por nada. Para mí, después lo que pasa con estos satánicos en la película, ¿qué es lo que pasa con, no sé, con algunas bandas satánicas del norte de Europa que se mandaron a quemar iglesias, ¿no? Como, o Mayhem, digamos, que quemaron iglesias, ¿sabes? Unos mató al otro, bueno. Esas son interpretaciones que hace gente humana que por ahí está errada, ¿no? Pero el satanismo, el culto a Satán, o la gente que, no sé, que es más inconformista, no tiene nada que ver con esta otra gente que interpreta, que tiene sus interpretaciones. En el caso de Lucía, o sea, estoy spoileando toda la película, pero Lucía siendo quien es, siendo nieta de quien es, la continuación de esta persona en la Tierra que es tan solo inconformista, porque digo, su abuela es una persona que no es mala, ¿no? Es una persona que se fue al bosque porque no quería interactuar con nadie y no está haciendo daño a nadie y quiere que la dejen en paz y nada más. Y en este caso Lucía pide ayuda y la abuela, como buena abuela que es, la ayuda a ella, a su bisnieta, eh, y encima a esta banda satánica que la está buscando también los ayuda porque les da la sabiduría que ellos estaban buscando y por la que la invocaban, ¿no? ¿No? Sí, para mí, la abuela, Lucía, no sé, son personajes importantes en el terror Muy latinoamericano, importante. para mí. Son representaciones de eso que pensamos que es algo malo y nos damos cuenta que en realidad no lo es, que el terror no viene por esa oscuridad que nos remiten todas las películas de terror, ¿no? El verdadero terror acá son los humanos que interpretan cosas, pero no es la oscuridad, la mala, en este caso. ¿Se entiende? Total, perfecto. Aunque, tengo que digo una cosa, es una locura lo que voy a decir, pero me nace decirlo y es, ¿qué pasaría si Lucía conociera a Natalia de Luciferina de Gonzalo Caicedo? Oh. Va a explotar ese mundo argentino. No Me sé. gusta ese cruce, me gusta ese cruce, ¿no? Si ves Yo creo que como, serían muy amigas y si se hace un serían corto, el mundo, ¿no? Sí, eso me gusta, sería me gusta. muy bestia. Tengo que hablar con Gonzalo, tenemos que inventar una cosa así. Claro, ahí, bueno, ustedes ya se hablan y todo, ya se tienen en contacto, pero sí, Eh, paga, hágase, pagaría por ver, eso sí sería puede muy ser, bueno. puede ser. Sí, no, serían amigas, sin duda, claro que sí. Bueno, ahora vamos a hablar, bueno, con las dos últimas preguntas. ¿Qué es toda la noche?
toda Sí, la noche. Es algo que la verdad sí hay, a mí me impactó mucho la lluvia de sangre. No sé, sí. la lluvia de sangre, yo digo, es que hay dos lluvias de sangre. Y el retratarla, eso para mí es como una tercera lluvia de sangre que sucede. Ah, Primero la del Sahara, la del desierto, y segunda la de Zamora, la de Castilla y León de España, que eso fue una ajá, locura. Y más que todo, dicen que son representaciones femeninas, ¿no? Que son representaciones de un renacer, como un Carnegie de Stephen King, sí. pero ¿qué representa la lluvia de sangre en esta nueva ola del cine de terror, no solo en argentino, Mm, sino también en que las mujeres puedan conocer más allá todas las noches como algo que siempre es como un bucle, que es como ujú. ver, contemplar, curiosear y siempre hay detalles que hay que conocer porque nunca termina. Es como decir, visualizo esta lluvia de sangre, pero hay otra cosa, hay otra cosa, hay otra cosa. ¿Por qué esos, este, subgénero de esa historia? Mm. En el caso de la lluvia de sangre de toda la noche, la verdad que cuando hicimos toda la noche medio que no teníamos ni siquiera guión, era como teníamos ganas de hacer una slasher y habíamos pensado tipo en el orden en el que se iban matando a todos los protagonistas, Sí. pero no teníamos demasiado pensado el guión y sí supimos desde el principio que queríamos una lluvia de sangre y que queríamos una lluvia de sangre con este personaje. Después empezamos a pensar que quizás era bueno en esta situación particular de esta escena. eh, la película trata sobre estos chicos que toman drogas y se ponen muy en pedo. Y a esta chica, a este personaje, lo que le pasa es que de pronto le agarra como algo místico, algo de sentir que estaba cometiendo un pecado, que estaba haciendo algo que estaba mal, entonces empieza a rezar y a tipo, pedir perdón. Y entonces la lluvia de sangre tiene que ver con, hay varios elementos, pero la fuerza divina que desde el cielo te está cobijando, te está escuchando, pero al mismo tiempo te manda una sangre que tiene que ver con la menstruación femenina también, y que entonces como mujer también te representa y te mancha esa propia sangre, que es como casi que tu sangre también. Eh, Nada, en este caso la representación de esa lluvia tiene que ver con eso, con, con ese, el poder femenino y la vergüenza femenina del sangrado femenino y del implorar ese perdón por ser mujeres, ¿no? Qué sé yo, después supongo que cada película y los baños de sangre de todas esas películas de referencia tendrán como su justificación. Eh, pero en el caso este de esta escena tenía que ver con eso y de hecho cuando mandamos el cortometraje a la sección de Woman in Horror y todo eso, mandamos este segmento, el de la lluvia de sangre, sobre Sofía Palomino, que es una gran actriz y, y bueno, y lo dio todo para esa escena que es increíble. Wow. Yo sí, ahí, ya que quedan Está 10 bueno, está bueno. minutos, hay que aprovecharlo. Tú me dirás, ahí sí, yo por la entrevista. Voy a montar un campo de jardín por todas las plazas que me ha echado. No, es verdad todo, porque vea que el cine argentino se necesita visitar más en el tema femenino y eso es bastante importante y te lo agradecemos. Más las chicas cineastas que están empezando porque hay un montón que están poco a poco visualizando la historia. Por última Sí. pregunta, ¿cómo se define en una palabra tu cine? Qué difícil. ¿Una palabra? Una palabra. Bueno, a mí a veces me han dicho que mi cine es feminista y a mí no me gusta mucho eso porque, porque me parece que como que se encasilla dentro de algo que no me dan como muchas ganas. Me gustaría que el cine sea cine y no necesariamente sea feminista, por eso significa que
resto de cine que es machista, como que hay algo que no me gusta ahí. Si quieres, me gusta más la palabra femenino. Sí. Yo diría que es femenino. Para bien o para mal, o para el gusto o el detrimento de varios, pero no sé, es la palabra que se me ocurrió ahora. Excelente. Como dice el dicho, es cine. Cine, exactamente. El cine es cine, sí, sí. Y rubricarlo y ponerlo como ese rótulo a mí no me gusta nada porque, sobre todo el de feminista, porque eso siento que como que no tiene que haber un cine feminista porque pues, implicaría que habría un cine machista, no sé, no me gusta. Pero femenino sí puede ser. Ahí, te luciste. Te luciste. Se plasmó el infierno acá. Eso sí. Bueno, Jimena, este es tu espacio para que no solo diga tus redes sociales, invita a ver a la gente para que vea tus películas en Movie. ¿Qué otras plataformas digitales la puede ver la gente? ¿Cuáles serán? Qué pena. ¿Cuáles serán sus próximos proyectos? Y bueno, la cámara es tuya. Sueltes. Bueno, sobre dónde se pueden ver, bueno, si están en Argentina se pueden ver en Cinear, Clementina se puede ver en Cinear, Bienvenidos al Infierno creo que también, si no se ve se va a ver ahora. Después, y la verdad que no sé muy bien, en México sé que se pueden ver en ViX, en Estados Unidos Bienvenidos se puede ver en Screambox TV, no sé muy bien dónde más. Ojalá que en todos lados. Vamos a ver si con suerte en el futuro se vea en todos lados. Sí. Ya me emocioné, ya. No quiero que usted me diga nada de spoiler. Nada. Nada, si no viene Lucía esta noche, asustarlo. No. No, Lucía es buena, Lucía es buena. Sí, pero bueno, buena para tenerla de lejos, pero bueno. La mayoría de tus películas, claro que, bueno, la mayoría de sus películas estuvieran en plataformas como, no sé, Claro Video, bueno, acá en Colombia, ¿no? Claro Video, Netflix, Amazon, bueno. Me encantaría. Algún día. Algún día, mira, Satán te oiga, mira. Que Batomet te oiga. Batomet me oiga, exactamente. Sí, eso. Jimena, muchas gracias por la oportunidad. Bienvenida siempre al canal y no, el espacio siempre es tuyo. Muchas gracias. Gracias, estaremos en contacto. Gracias. Espero que nos veamos. Dale. Mil gracias. Chao.